Imagina que es un día cualquiera de marzo, hace un calor infernal, estás en el autobús regresando a casa y lo único que quieres es aire acondicionado, cuando de repente un gas dulce inunda el aire del autobús y quedas noqueado. Despiertas y felicidades, ya no eres un ciudadano, has abierto los ojos en el corazón de una fábrica colosal, un complejo industrial diseñado con un solo propósito, engordarte junto con los demás pasajeros para venderte como carne. Ya no eres una persona, eres ganado en un centro de engorda, esperando tu turno para ser el siguiente jamón. Bienvenidos a Striving Anonymous, el manga que te hará sentir culpable por comerte esos nuggets de pollo. Soy el Tengu, bienvenidos al primer video de este canal. La historia comienza en un entorno urbano, saturado y consumista. Las primeras viñetas nos muestran comida, carne, gente masticando, tragando y devorando hamburguesas y filetes con una ansiedad voraz. El autor nos lanza esto a la cara para establecer una ironía cruel. Somos los depredadores, los reyes de la cadena alimenticia, que comen sin culpa. Disfruten de la vista porque los roles están a punto de invertirse. Aquí aparecen nuestros protagonistas, Ie, un chico joven que parece algo tímido y frágil, junto con su amigo Kazu. Un tipo un poco más grande aparentemente y más extrovertido en ese restaurante de comida rápida. Kazu le pregunta si le gustan mucho esos nuggets que con tanto gusto se come y le pregunta si sabe con qué carne está hecha su comida. Pero Ie le responde que obviamente están hechas de pollo, a lo que su amigo le responde que están hechas con carne rosa, que según él es carne desechada y lavada con detergente. Por lo que nuestro protagonista se asusta y le dice a Kazu que qué diablos es eso. Tras escuchar los gritos de Ie y las historias falsas de Kazu, el que parece ser el gerente del lugar les pide que se calmen, pues hay otros clientes en el restaurante, por lo que Ie y su amigo prefieren retirarse del lugar. Luego se nos muestran escenas del lugar que parece ser muy caluroso en el mes de marzo. Mientras nuestros protagonistas hablan del que parece ser un mes caluroso, un tipo con un micrófono da la noticia de que el calentamiento global ha empeorado y el espacio se habrá reducido rápidamente en una milésima dentro de 100 años, y que se supone que el mundo enfrenta una grave crisis debido a eso, o algo así. Dentro del bus, Kazu le dice a nuestro protagonista que la humanidad se está derrumbando, y él le da la razón y le pregunta por qué se propuso una meta tan difícil, la de convertirse en un climatólogo. A lo que su amigo le responde, ¿qué es lo que está de moda? Continúan hablando sobre la universidad, en lo que parece ser un viaje común y corriente en el autobús, hasta que Ye se da cuenta que él es el único que está hablando, pues luego de echar una mirada, ve que todos en el autobús están profundamente dormidos, excepto él, pues al parecer, el cubrebocas que llevaba puesto lo aisló de respirar, lo que quizás sea la causa de haber dormido a todos los pasajeros. El flaco confundido se pregunta qué pasa y le pregunta al conductor qué rayos está pasando. Pero cuando hace contacto con él, se da cuenta que él lleva puesta una máscara antigas. Su error fue quitarse el cubrebocas para hacerlo, pues eso hizo que Ie respirara ese gas adormecedor y cayera dormido profundamente como los demás pasajeros. Luego de eso, nuestro prota recobra la conciencia y se pregunta dónde se encuentra. Pero al cabo de unos instantes, nota que está siendo trasladado en un vehículo junto con más personas. Es aquí cuando se nos muestran escenas del lugar donde se encuentra. Al parecer, es un complejo industrial donde unos hombres, que parecen ser trabajadores del sitio, revisan rutinariamente a otras personas desnudas, solo que algunas de estas personas parecen estar inconscientes o desvividas. Aquí el prota logra ver un poco de lo que le hacen a las personas que están desnudas, cuando uno de ellos es partido a la mitad como si fuera carne comercial. De pronto el conductor de ese vehículo nota que Ie está despierto y le dice que al parecer la droga no fue lo suficientemente efectiva para él, pues nuestro protagonista es aún muy joven. También le dice que no será capaz de huir de ese lugar y que es mejor que se prepare, a lo que el flaco le pregunta qué es este lugar y prepararse para qué. El conductor solamente le dice, eres un tipo 2, y él le pregunta a qué se refiere cuando de repente le entierran lo que parece ser una especie de machete o cuchilla en su hombro.
Ie trata de forcejear, a lo que su agresor le dice que no lo haga o su herida se abrirá más. Y él le pregunta qué harán con él, y el trabajador simplemente lo jalonea y lo dirige como si se tratara de un animal, y de un patadón lo tumba a una especie de resbaladilla para que se dirigiera a su nuevo destino. Ie cae sobre una especie de resbaladilla a un sitio diferente. Luego de caer a este nuevo lugar, Ie se pregunta dónde se encuentra, y tras echar un breve vistazo, se da cuenta que este nuevo lugar es totalmente distinto al anterior, pues a su alrededor ve un montón de personas obesas mórbidamente, succionando algo que parece ser una manguera. Ie, asombrado y asqueado, voltea la vista hacia la dirección donde fue lanzado. Se da cuenta que está demasiado alto, y volviendo a ver a los gorditos, nota que su amigo Kazu está entre ellos, succionando la manguera. Y él lo llama por su nombre, pero Kazu parece no importarle demasiado, e incluso invita a Ie a beber un poco de la manguera, diciéndole que está muy rico. Ie, tras ver el líquido caer, logra olerlo, y su aroma, junto con el calor del lugar, y está dispuesto a beber un poco de eso, cuando de repente, un brazo recorre su cara para evitar que beba ese líquido extraño. El extraño somete fuertemente a Ie, y le advierte que el líquido de las mangueras cambia completamente a las personas, y hace que pierdan la cabeza. Kazu le dice a su amigo que todos están bebiendo ese líquido, e insiste persuadir a Ie para que beba. Pero nuestro protagonista sigue sometido por el extraño, el cual le pide su celular y le diga lo que está pasando afuera. El extraño estaba dispuesto a romperle el brazo y el cuello a Ie, cuando en ese momento otra voz extraña dice que no hay necesidad de atacarlo, que matarlo sería un desperdicio, y se disculpa por la actitud de su compañero, el cual deja de atacar a Ie. El tipo de lentes le dice que han pasado 3 días desde que están ahí, que por favor no tome a mal el comportamiento de su compañero. Ie se impresiona por lo antes dicho y se pregunta quién serán estas personas. El tipo de lentes intenta tocar el rostro de Ie, pero este lo aleja. Es aquí cuando se presenta como Yamabaki y el bruto Natsune. Y él les pregunta en qué lugar están, a lo que Yamabaki responde que es posible que sea un centro de crianza o un lugar donde engordan a los humanos. Y él les dice que eso es una locura, pues el hecho de estar ahí significa que serán desvividos y comidos en un futuro. Luego de que Ie le dijera a Yamabaki que eso sería canibalismo, Ie incrédulo se acerca a una de las paredes del lugar para gritar por auxilio y que por favor lo dejen salir de ahí. Natsune lo sienta de un madrazo y le dice que debió romperle el cuello cuando pudo. Yamabaki le dice que no lo mate, y luego de un poco de forcejeo se escuchan unos ruidos fuertes, por lo que los extraños saben que eso significa peligro. A lo que Natsune le dice a Ie que haga lo que haga, no se dé vuelta. Y dicho y hecho, ese ruido significaba peligro, pues una puerta se abrió y una sombra gigante empezó a inundar la habitación. Natsune le dice a Ie que si no quiere morir tendrá que fingir beber de la manguera y que ha perdido la cabeza como todos en el lugar. Luego de preguntarse qué quiso decir con eso, Ie escucha sonidos como si de algo pesado se arrastrara hacia su dirección. Piensa que tal vez sea un tentáculo, y su curiosidad quiere hacerlo voltear a ver, pero recordando las palabras de su agresor, pase lo que pase, no tiene que darse la vuelta. Se pregunta qué clase de extraño ser tiene un tentáculo tan largo y grueso, y en eso vemos como uno de los gorditos es atravesado por la mitad. Y eso lo sigue preguntándose qué es lo que está detrás de él, y vemos en un plano espectacular una especie de oruga gigante devorando a uno de los obesos. El monstruo sin piedad parece que sigue devorando a más de uno. Y en eso, Ie, aún curioso de saber qué es, un pequeño tentáculo se le acerca, lo que le hace pensar que esa cosa vino por él. El flaquito entra en pánico, pues ya se imaginaba siendo el siguiente retazo rebanado. Luego de rogarle a Dios que no se lo lleve, mira a Natsune
siendo totalmente rodeado por esos pequeños tentáculos, pero este ni siquiera se inmuta ante tal suceso. Y por fin aliviado, ve cómo estos se van alejando y dejando la habitación junto con aquella criatura. Casi al mismo tiempo en que la criatura sale, trabajadores de esa fábrica entran para realizar la limpieza del lugar. Hablan de la criatura y mencionan que ese joven, refiriéndose a la criatura, sí que dejó unos cuantos cuerpos esparcidos. El par de hombres, moviendo a los engordados como si de animales se tratara, comienzan a hablar, y uno de ellos dice sentirse un poco mal por ellos, refiriéndose a los gorditos, pues saben que esa gente va a ser desmembrada, o terminará siendo comida para esa criatura. Sin embargo, uno de ellos dice que todo esto está por encima del nivel de su salario, lo que nos hace pensar que quizá estos trabajadores ganen bastante bien. Siguen hablando de la mala suerte de esas personas, y que deberían estar agradecidos y no sentir lástima, pues gracias a ese trabajo muchos son capaces de vivir. De repente, una mano que parece ser de un gordinflón agarra directamente los gumaros de uno de los trabajadores, pero solamente se trataba de Yamabaki, que sostenía una mano cercenada, y saluda amigablemente, o más bien perturbadoramente, a uno de los empleados. El empleado se asusta y pega un grito al darse cuenta de que fue una broma. Yamabaki le dice que debería haber una pantufla tirada por allí, y le dice que está exagerando. El trabajador de un manotazo tiró la patita. No, espérate. El trabajador le da un manotazo y tira la patita de puerco. El uniformado le pregunta por qué hay una persona cuerda ahí, y su compañero se hace la misma pregunta. Le preguntan quién carajo es ese greñudo, pero Natsune se presenta dándole un golpe a uno de los empleados. En ese momento, Ie se pregunta por qué deberían hacer, y Yamabaki se comporta como un completo loquito, pues le dice que deberían desnudarlo por la fuerza y darle matarile al empleado. Al final no se hizo su cochinada, pero Yamabaki y Natsune obligan a los trabajadores a beber de esas mangueras, lo que casi instantáneamente cambia su forma de comportarse de estos dos, pues les gusta ese líquido al instante. El dúo de enfermos, Yamabaki y Natsune, aprovechan que los empleados han perdido la cabeza, les quitan el uniforme y se lo ponen ellos mismos para así poder salir de ahí, a lo que Ie se pregunta, ¿quiénes son estas personas? Yamabaki y su compañero agradecen que son afortunados, pues justamente eran dos guardias y no tuvieron que pelear por las ropas de ellos. También se preguntan si realmente son afortunados, pues las personas que portan uniformes, o sea los empleados, terminan viendo cómo es el infierno en ese lugar. En ese momento, nuestro protagonista, viendo cómo se disponen a salir, les pregunta si van a escapar, por lo que el dúo responde que ese es el plan, pero Ie quiere acompañarlos a salir, a lo que Yamabaki le responde que beba de ese líquido y se quede ahí. Ie, algo confundido, les dice que si bebe eso perderá la cordura, y Yamabaki le responde que cuál es el problema, pues de todos modos se va a quedar ahí. Ie guarda silencio y Yamabaki le dice que tenerlo cerca no les va a ser de utilidad. Por lo que casi resignado, Ie mira cómo estos dos se disponen a irse. Ie en modo pensativo se pregunta qué debería hacer. Natsune lo mira con algo de lástima y le pregunta a Ie si sabe qué es lo que está pasando allá afuera. Ie le responde que es demasiado imprudente salir sin tener la mínima idea. La pareja se queda curiosa por lo que dijo Ie. Comienzan a ver que este empieza a dibujar algo en el suelo. Y es aquí cuando vemos que Ie posee una mente brillante, pues al parecer se grabó perfectamente el sitio por donde vino. El dúo ve asombrados cómo Ie tiene memoria fotográfica y deciden llevárselo con ellos, con tal de memorizar el interior de las instalaciones. Y él les cuenta que eso lo tiene desde pequeño y que puede imaginar casi todo lo que ha visto. Y se suelta tremenda frase diciéndole a la pareja que intentar salir de ahí es como jugar un RPG sin mapa. A lo que el dúo lo acepta, pero si los retrasa lo dejarían atrás. Una vez listos para irse, se buscan dentro de los trajes las tarjetas de acceso para abrirse paso.
pero se dan cuenta que su guía no los acompaña y se disponen a irse sin él. En ese momento, el prota llega arrastrándose junto con su amigo Kazu, quien ahora luce como uno de los gordinflones, solo que con ropa. Natsune le pregunta qué rayos le pasa, pero él le dice que si hay algún problema con llevárselo. Natsune, a punto de darle una paliza, nota que unas voces les hablan, por lo que mira a los nuevos extraños, quienes son otros empleados que les preguntan qué hacen en esa área. El trío se queda callado unos momentos, hasta que Yamabaki dice que él, tal vez refiriéndose a Ie, no cumplió con las condiciones. Se quedan en un silencio dudoso, cuando uno de ellos dice el líquido, quizás preguntando si Yamabaki a eso se refiere, a lo que Yamabaki afirma que sí, el líquido. Los trabajadores les dicen que dejen de perder el tiempo y vuelvan al trabajo. Y aquí nuestro grupo se da cuenta que estos trabajadores no venían solos, sino con una fila de hombres encadenados y con los ojos tapados. Uno de los empleados les pregunta a los falsos empleados si es la primera vez que ven a los reproductores, a lo que estos últimos afirman que es la primera vez, por lo que intuyen los trabajadores que se trata de nuevos empleados, y les pregunta si ellos, quizá refiriéndose a gente de mayor rango, no lo entrenaron. El trabajador les dice que está bien y que van a mostrarle algo interesante después. Yamabaki le pregunta qué podría ser eso interesante, y comienzan a seguir a los empleados. Yamabaki nota cómo uno de los hombres que tenían como esclavo comienza a hacer unas señales con sus dedos, SOS, lo que nos da a entender que hay mucha gente aún cuerda en ese lugar. Siguiendo a los trabajadores, llegan a una zona parecida a una cárcel, donde se asoman brazos de mujeres, pero al parecer estaban esperando la visita de los hombres. Y es que estas escenas son totalmente prohibidas para papá YouTube. Pero les puedo decir que las mujeres esperaban a los hombres para armar la machaca. El trabajador le pide a Yamabaki que le diga qué edad cree que tiene esa mujer. Yamabaki solo le dice que es una adolescente, y el empleado le dice que ella tiene 18 años, lo que consterna al greñudo. El empleado comienza explicándole que ella tiene 18 años y ha tenido 20 bebés. También le cuenta cómo la mantienen en ese estado de, vamos a llamarlo, querendón, a punta de fármacos, que solo piensa en hacer el acto sualcé y que en cada parto ella da a luz a 3 o 4 bebés. El empleado dice que después de que dé a luz una vez más, será eliminada. Yamabaki se da cuenta como uno de los hombres que tenían amordazado comienza a volverse loco, pues otro empleado le administró una inyección. Yamabaki pregunta qué significa eso, y el uniformado responde que le inyectaron un estimulante diferente. Yamabaki pregunta más acerca de ese estimulante, y el trabajador le responde que es asombroso. Una pequeña inyección y lo único que puedes pensar es en realizar el acto de echar pata hasta que mueras. También dice que esa persona seguirá empujando las tripas, aunque esté desgastado o cubierto en líquido vital rojo. Yamabaki se pregunta si es posible que exista una droga así, y el empleado le dice que seguro que sí, que ellos, refiriéndose quizá a los dueños o altos mandos de la organización, no pueden ser desafiados, a lo que Ie, ya harto de escucharlo, sujeta al empleado con fuerza y pregunta dónde diablos están y quiénes son ellos. El trabajador se quita el flaco y Yamabaki les pide calmarse en un instante. Se coloca detrás del empleado, listo para inyectarlo con lo mismo que inyectó a aquel hombre, diciendo que no sacarán nada de él, pues solo se trata de un simple empleado. Yamabaki solo le pide que no se mueva, o si lo inyecta podría darle una hemorragia. Luego de someter al par de empleados, Yamabaki los lanza directo a una celda. Uno de ellos, adolorido por el golpe, nota que su compañero se comienza a levantar como si nada. Aquí vemos cómo dicho empleado al parecer fue inyectado con aquella cosa que pone calenturiento a los hombres. Acto seguido, el empleado comienza a darle matarile a su compañero, y Yamabaki queda incrédulo por lo rápido del efecto. Después de tal escena, Yamabaki, pensativo y asombrado por lo adictivo que es el líquido que beben los gordinflones y la medicina que te hace tener ganas de reproducirte al punto de perder tus sentidos con una inyección. Dice que nunca escuchó de cosas así antes, y dice que el que dirige este lugar no está a nivel de un conglomerado o algo similar. Vemos que nuestro grupo de desconocidos sigue apreciando las escenas turbias de ese lugar, cuando el autor nos presenta una escena perturbadora de un par de reproductores desplumando la cotorra. En eso Ie le pregunta a Yamabaki qué es lo que quería decir cuando dijo que esto no está a nivel de un conglomerado, a lo que Yamabaki responde
que esto tiene que ser algo mucho más grande. Ie sigue con la duda y le pregunta qué significa eso. Yamabaki le dice que eche un vistazo al par de reproductores. Yamabaki le pregunta a Ie cómo cree que se siente recibir eso, y le dice que son 15 o 18 centímetros. Ie confundido le dice a Yamabaki que no es tiempo de hacer bromas, cuando justo Natsune aparta y tira el reproductor que está dándole matarile a aquella mujer reproductora también. Natsune le pregunta a la chica si está bien, y la chica solo responde que esto duele mucho, refiriéndose al daño que recibió por parte del reproductor. Natsune le pregunta si puede ayudar a las demás reproductoras de ese lugar, y vemos cómo varias de ellas están en un estado bastante hormonal. La chica no logra completar una frase, dice que ellos le dijeron, pero hasta ahí termina. Aparece una pregunta que dice, ¿acaso podría salir un polluelo de un huevo cocido? Pero hasta ahí termina. En eso la chica logra decirle a Natsune que incluso si logran salir de ahí por casualidad, ellas seguirán de esa forma. Refiriéndose a sus vecinas de celda, y sin deberla ni temerla, Natsune hace lo único que parece saber hacer, darle un golpe a la pobre. Ella le pregunta cuál es su problema, y este solo le dice que si vivirá su fantasía siendo un juguete su alcé. Todos se quedan en silencio, a excepción por los ruidos de aquella chica, cuando de repente algo los distrae. En un cuadro bastante perturbador y asqueroso, vemos cómo una de las reproductoras, que aparentemente apesta, se acerca al grupo. Ie y Yamabaki, asqueados con el olor, notan su presencia, y Yamabaki parece que nota algo en ella. En otro plano bastante prohibido, vemos cómo la mujer, que parece estar totalmente fuera de sus cabales, lleva cargando lo que parece ser un bebé, que le vamos a decir el bebé mosca. Solo puedo decirte que esta escena es bastante terrorífica, y casi se puede percibir el olor. Natsune, Yamabaki e Ie miran asombrados a la mujer, y esta le dice a alguien de ellos que sostenga a su bebé, que lo sostenga porque es su hijo. La mujer sigue hablando con alguno de ellos, y le pregunta si estaba esperando este nacimiento, y que esa persona, de la que aún no sabemos de quién de los tres se trata, prometió que los tres irían a un parque de diversiones una vez el bebé nazca. También dice que quería un niño sano, sin importar si era niño o niña. Le dice que mire, que es igual a él, y es un bebé precioso, y ella y Yamabaki quedan asqueados por la imagen de la mujer. Yamabaki dice que estos tipos, refiriéndose a los trabajadores, olvidaron encerrarla, y la llenaron de medicina para que ella pudiera dar a luz. La mujer sigue con su misión de hacer que alguien de ellos cargue a su bebé, y aquí nos damos cuenta que estaba hablando con Natsune. El pelinegro le da las gracias y le dice que hizo un gran trabajo dando a luz a su bebé. Este se le acerca a la chica, le planta un beso y vemos nuevamente la frase, ¿acaso podría salir un polluelo de un huevo cocido? El beso continúa cuando de repente Natsune rompe completamente a la mujer para terminar su tormento. Los otros dos se quedan viendo la triste escena, mientras Natsune coloca a la chica en el piso, le cierra los ojos y hace un gesto de oración. Ie nota que Natsune está rezando, y Yamabaki solamente dice que esta instalación es un gran problema, que ellos, sus captores, confinan personas, las fuerzan a hacer el acto sualcé y luego los desmembran. Se preguntan por quién es el que está operando todo este lugar y por qué. Dice que al principio pensó que se trataba de una gran organización que no tiene en cuenta la vida humana, y que era un negocio de trasplante de órganos, en otras palabras, el negocio de la mafia o algo así, pues ellos raptan personas para vender lo que llevan adentro, pero sin embargo estaba errado, pues está ese monstruo, refiriéndose a la criatura oruga de los tentáculos. También dice que él está curioso acerca de ese monstruo, y quizás se trate de un arma biológica desarrollada ahí en Japón, y él le grita que lo más importante es averiguar cómo salir de ahí lo antes posible. Pero Natsune responde que él se quede en ese lugar, pues tiene algo que hacer ahí. Nuestro prota insiste en que deben salir de ahí, pero Yamabaki dice que estas instalaciones son un lugar divertido y encantador, que está lleno de diversión y energía que no puede experimentar afuera. Dice además que él no quiere salir al mundo aburrido, y piensa que hay algo malo con esos dos, y decide que se irá él y su amigo, el cual estaba a varios metros del grupo, y les dice que miren eso de allí, que es muy divertido. Aquí vemos las tres formas de pensar de ese peculiar grupo.
pues Natsune quiere callarlo, y se preocupa porque ha estado paseando solo todo este tiempo, y Yamabaki le pregunta qué es lo divertido, así que los tres se disponen a perseguir al gordito. Luego de atraparlo y pedirle que se callara, el grupo nota que hay una habitación cerca de ellos, y se dan cuenta que lo que habita ahí es algo bastante extraño, pues vemos masas gigantes de carne con letras grabadas sobre ellas. El grupo se pregunta por lo que será eso, y él les pide que no se alejen, y Natsune nota que hay algo más aparte de esas masas, pues en el techo vemos pequeñas letras con la misma frase: "Hola, ¿cómo estás?". Se preguntan para qué son los monitores, y se dan cuenta que la misma frase aparece en varios idiomas. Natsune le pregunta a Ie si ocurre algo, y este le responde que podría jurar que sintió algo moverse dentro de una de las masas. Yamabaki les pide que se calle, y notan como un grupo de trabajadores comienzan a entrar a la misma habitación. El grupo se oculta de la mirada de los trabajadores, y se preguntan quiénes son y qué estarán haciendo ahí. Vemos cómo los trabajadores comienzan a examinar esas extrañas figuras. Natsune se pregunta por qué mediciones estarán haciendo, y Yamabaki les dice que eso es un durómetro, un artefacto que se usa para medir la dureza de un material, por lo que aquí dejó de pensar que se trataban de bolas de carne, sino de algo mucho más duro, como una corteza. Los empleados comienzan a chambear y limpian esas figuras. El grupo nota su acción, pero también notan que estos empleados parecen tensos, tal vez asustados. Un ruido proveniente de una puerta asusta a algunos, y una fisura aparece en una de las figuras, lo que revela que se trata de una especie de huevo. Todos notan cómo la puerta comienza a cerrarse y los huevos comienzan a eclosionar. Tratan de salir, pero las puertas se cierran totalmente. Los trabajadores gritan desesperados que abran la puerta, por favor. Y unas gotas de líquido vital caen en el rostro de uno de ellos. De pronto, sin deberla ni temerla, vemos como uno de los trabajadores fue despojado completamente por una garra de su espacio personal. Espero que entiendas la referencia. Lo que sea que estaba en esos huevos había salido y está junto a todos ellos en esa sala. El grupo observa atentamente el suceso y logran ver por completo lo que salió de ese huevo. Un monstruo gigante, parecido a una mantis, que ahora carga a uno de los trabajadores con una garra. El trabajador desafortunado que sigue con vida ve la terrible escena, y ve cómo la criatura comienza a tasajear a su compañero para luego ser devorado. El empleado, completamente en shock, mira a la criatura, y ésta le devuelve la mirada. La criatura le dice con voz humana las palabras: "Discúlpame, perdóname", lo que hace despertar del shock al trabajador y comienza a correr por su vida. Este cae al suelo y la criatura sigue repitiendo las palabras. El trabajador le dice a la criatura que no se burle, pues esa voz que emana es su misma voz. El grupo mira cómo la criatura despelleja al desafortunado, y hasta aquí termina el volumen 1 de Striving Anonymous. Por favor, si el video te ha gustado y quieres continuar viendo los tomos siguientes, déjame saberlo en la caja de comentarios. Te agradezco tu like y considera suscribirte al canal. Yo soy el Tengu y nos vemos en la próxima aventura.